¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y hoy traemos a una invitada especial quien estará platicándonos muchas cosas acerca de el tema que vamos a abordar en esta emisión, que es leyendas e Inquisición. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a nuestra invitada, a Marco, para que se presenten cada uno de ellos y vamos a comenzar con esto. Si llegan a tener alguna pregunta o algo por el estilo, no se preocupen porque aunque esta transmisión tal vez no sea en vivo, sí podemos después retomar sus preguntas para poder hacérselas llegar a nuestra invitada. Pues buenos días, bienvenidos. Claudia, Bien, Marco. muchas gracias, Aida. Bueno, soy Marco Antonio Molina y quiero un poco presentar a Claudia, la doctora Claudia Carranza Vera, ¿sí? Le voy a pedir ahorita que nos platique un poco sobre ella y su trayectoria. Ella tiene un doctorado del que quiero que nos platique. Es estudiante, bueno, fue estudiante de una persona que quiero que nos cuente, ¿sí? Entonces, que Claudia, ¿nos puedes presumir un poco tu trayectoria? Hola, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a Ida y a Marco. Me da mucho gusto estar aquí. Somos hasta cierto punto hermanos de temas y de gustos. Y bueno, sí, yo soy investigadora en el Colegio de San Luis y hice el doctorado con el doctor José Manuel Pedrosa, que es un investigador que trabaja mucho estas cuestiones de la tradición oral, de impresos populares, que es otro tema que también trabajo yo, y bueno, en general de mitos, de leyendas y demás. Y mi tesis fue sobre impresos populares, sobre noticias que se pintaban como verdaderas, pero en realidad eran leyendas. Por lo tanto, están llenas de cuentos, están llenas de motivos sobrenaturales, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí fui entrando al asunto de la fantasía, la maravilla y por supuesto también de esto que calificamos como sobrenatural, es decir, aquello que está fuera de lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces, un poquito pues adaptándolo a la actualidad, también pues trabajo también cuestiones de las leyendas y de los cuentos, pero llevados desde la perspectiva de la fantasía y la maravilla y en general pues desde esta perspectiva popular, ¿no? De todos los personajes sobrenaturales. Y eso pues me lleva también a trabajar un poquillo el humor, un poquillo, por supuesto, lo escatológico, lo asombroso y bueno, el terror en todo su apogeo. Muy Más o bien, menos por ahí. súper interesantes todos estos temas, ¿no? Que efectivamente se van concatenando uno con otro. Uno nos lleva al otro muchas veces, así nos ha pasado en el programa también. Sí, Bueno, y yo creo que también es importante decir que la doctora Claudia Carranza, eh, pues es una de las organizadoras de los congresos más importantes, yo sí lo considero así, sobre literatura y elementos sobrenaturales en el país. No hay muchos congresos y el Colegio de San Luis tiene ya una trayectoria organizando. Se hacen dos congresos al año por lo menos y bueno, los dos son muy interesantes. He tenido la suerte de asistir a los dos congresos y esos ya tienen un rato que los organiza Claudia. Además tiene el seminario de lo sobrenatural y además fue secretaria académica del colegio, que tampoco es decir poco No, con, claro que no. con la edad que tiene Claudia, ¿no? Entonces, bueno, es por supuesto una investigadora muy seria y muy sólida en cuanto a todos los temas que trabaja. Eh, fíjense que ahora tenemos un seminario al que por supuesto están invitados, es más cerrado que otro, pero es un seminario que se llama el Seminario de Prácticas Mágicas de la Literatura de Tradición Oral. Y en él llevamos a cabo pues conferencias, nos reunimos para platicar de brujas, de conjuros, géneros mágicos en la literatura. Entonces, Padrísimo. más bien es como una invitación para que ustedes, si es posible, pues, conozcan esta página y también, no sé si eh, alcanzan a ver. sí, ya se ve.
te iba a pedir justo eso, que compartiéramos los nombres de los congresos y de los seminarios Claro. que organizas, bueno, que organizas tú con tu equipo en el Colegio de San Luis, porque igual hay gente que luego quiere buscar información y para que sepa por dónde, ¿no? Entonces me voy a esto, que es el grupo de estudios de la tradición sobrenatural, rápidamente, Sí, que sí, es, por supuesto. de hecho, tú perteneces a ese grupo. Y ahí Muchas organizamos gracias. como parte del grupo el Congreso Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura de tradición oral de México e Hispanoamérica. Y bueno, ese congreso es bianual y es interdisciplinario en torno precisamente a todo lo que es la tradición sobrenatural, básicamente, ¿no? Es eso. Em, Esto, pues, les voy a pasar rápido una disculpa, la verdad es que no está, pero miren, por ejemplo, aquí está. No, pero con calma, Marco, no te preocupes. Ahí estoy yo. Ahí está, Marco. Ajá. Sí, pero está- con calma, Claudia, explícanos muy bien. bien, porque Sí, esto es sí, no te importante. preocupes. Ujú. Es un grupo, en efecto, pues que si bien trabaja la literatura tradicional sobre todo, sí busca diferentes aspectos, ¿no? En torno a los personajes sobrenaturales. Y en ese sentido es donde se ha desarrollado todo. Y por el otro lado es la línea de este grupo y de las otras actividades. Está el Congreso, que es bianual, como les decía, pero también está un seminario que se llama el Seminario de Tradición Sobrenatural actualmente y que tiene conferencias mensuales o bimensuales en torno a estos temas. Entonces, bueno, pues tenemos en efecto Oye, los per- congresos, perdón, ¿sí? una pregunta. Las conferencias se pueden ver en las páginas del colegio, ¿verdad? Y hay otra también. Exacto, es esto precisamente, ¿no? Todas las conferencias están todavía en Facebook. Ustedes buscan tradición sobrenatural y las pueden encontrar en todos los videos, entre varios memes y demás. También ponemos todavía las conferencias de congresos y todo. Y tenemos una página de YouTube, nada más que la tengo que actualizar, que también se llama Tradición Sobrenatural, y ahí también encuentras conferencias. Hay alguna, de hecho, Marco nos hizo el favor de participar en alguna. Pues están las que hemos podido subir hasta ahorita. Es que no te da la vida luego para subir todo lo que tengas, ¿no? Y actualmente, de hecho, tenemos el seminario de tradición sobrenatural. La próxima conferencia va a ser sobre duendes. eh, y después otra vez sobre la Nueva España y sobre las brujas en la Nueva España y demás, ¿no? Un catálogo de monstruos en la Nueva España. En fin, tenemos, digamos, contamos con la generosidad de todos los investigadores que nos han acompañado y que nos han dado, pues, conferencias muy lindas y que hemos ido resguardando aquí en estos canales, ¿no? En YouTube y en Facebook. Y también, pues, tenemos algunas cuestiones de difusión. Hemos hecho el intento de hacer memes, ¿no? Hemos hecho, también productos, por ejemplo, la Lotería Sobrenatural, pues que reúne coplas del cancionero folclórico de México y una de las cosas que también me parecía muy importantísima desde que creé el proyecto es darle mucha visibilidad, no más porque ya la tiene, pero mucha visibilidad al patrimonio artístico también de artesanías pues, en torno a los personajes sobrenaturales. Oye, Entonces, ¿esta lotería se puede comprar en línea o a sí, fuerza hay que ir al Colegio de San Luis? ¿Dónde se encuentra? no, se encuentra en las páginas del Colegio de San Luis, junto con otras publicaciones, tanto de esto como del congreso que organiza Mercedes, el de foros, el de formas narrativas. Todas esas publicaciones se encuentran en la librería del Colegio de San Luis, te las mandan a tu casa si las ocupas. También estamos en ferias. Y hay algunas que ahorita pueden bajar gratuitamente de la página del Colegio de San Luis, de libros electrónicos. Eso también sería una invitación para que, si les interesan estos temas, ahí hay varias de nuestras publicaciones. Y la Sí, sí. lotería no cuesta muy cara, no me acuerdo cómo les cobran el envío, pero es esta ahorita, esta es la segunda edición, y esas se las mandan a su casa si la piden en la librería del Colegio de San Luis.
Está preciosa, se ve súper bonita. Está linda, sí tiene mucho que ver con que las artesanías, pues, verán algunas atrás de mí, en particular, pues son bellísimas, ¿no? De diferentes regiones de México. Sí. Y bueno, pues este es el otro grupo, para quienes les interesa el tema, pues así, precisamente de los siglos anteriores, sobre todo la mayor parte de las conferencias que hemos logrado reunir son pues, de la colonia, de España, de literatura española, de literatura en México, etcétera, ¿no? Y de prácticas mágicas, pero llevadas un poco desde el asunto literario, aunque también es interdisciplinario, ¿eh? Y bueno, pues aquí participan investigadores de diferentes universidades. Estamos como coorganizadores con la Universidad de Zaragoza y bueno, pues también participan alumnos. Uno de los coorganizadores también es un egresado, el chico que trabajó lo de los conjuros amorosos, es uno de los principales, ¿no? Y este también está en línea, también si gustan les paso luego la página para que ustedes la tengan y aquí encuentran conferencias, ¿no? Por ejemplo, estas, pero son muchas más, son alrededor de unas 20 conferencias y siguen todas en diferentes aspectos de lo mágico, lo maravilloso, pero sobre todo esas prácticas que se usan para modificar nuestro mundo, ¿no? Hasta donde sea posible. Y pues ya, acabo mi conversación. Bien, todos los enlaces que nos compartas los vamos a poner nosotros en los comentarios del video para que quien quiera ya se pueda meter y bueno, hay mucho que explorar por ahí, ¿no? Sí, Y voy a decir muchísimo. también algo, esta máscara que identifica el canal, justo la compré en uno de los congresos que ustedes organizaron con uno de los artesanos que no recuerdo el nombre, que es un señor que hace máscaras y ha tenido premios nacionales de artesanías y etcétera, pero lamentablemente no recuerdo ahorita el nombre. Creo que es de Zacatecas el señor. Todavía Granizo se apellidaba un artesano y era de Ciudad del Maíz, que estuvo con nosotros. Lo invité explícitamente para que vendiera sus máscaras y dimos, ¿no? Mascaritas chiquitas Unas esa vez. mascaritas blancas que yo tengo en mi cubículo, ese no lo tengo aquí, pero sí, efectivamente es él. Sí, no, maravilloso. Manuel Sí. Granizo, me parece que se llama. Sí, es un mascarero impresionante, de los varios que viven ahí en Ciudad del Maíz, aquí en San Luis Potosí. Trabaja. Sí. Algo más, Claudia, que nos quieras compartir sobre esta trayectoria. Y quería preguntar algo, porque fíjate que yo no sabía cuál era el tema de tu tesis de doctorado. Y dime, a mí me interesan esos temas. ¿Podríamos decir que lo que tú trabajaste son un poco lo que ahora llamamos fake news? Justo eso estaba pensando, las tatarabuelas de las fake news. Fíjate que sí, no han cambiado mucho las fake news, o sea, todas estas noticias sobre monstruos, maravillas, estas noticias del fin del mundo que ya se acerca, ¿no? De nacimientos extraordinarios, todo eso, todo eso aparece desde el siglo XVI, casi desde los inicios de la imprenta. Entonces, sí, las fake news, digamos, se han mantenido desde el siglo XV, desde el siglo XVI hasta la actualidad, ¿no? Oye, eso Y está bastante interesante, perdón, te interrumpí, pero está bastante interesante porque a veces, y sobre todo las generaciones contemporáneas que están apenas empezando a estudiar y demás, consideran que esto es un fenómeno absolutamente original de la época contemporánea, ¿no? para nada, o sea, siempre se han usado esas cosas como para entretener, pero también para distraer al público. Por ejemplo, el otro día hace como 5 años, vi una noticia de un caballo blanco que había aparecido por los cielos y que se consideraba o se interpretaba pues de muchas maneras, ¿no? Así hace poquitito, ¿eh? Y una de las cosas que decían era que era el caballo de Santiago, otra cosa que decía era de los caballos del Apocalipsis y demás. Bueno, así, batallas aéreas, pues digamos, cabalgatas aéreas, ha habido desde el siglo XVI o XVII, te los encuentras en muchos impresos populares que se vendían así y se creían por completo, ¿eh? Como realidades. Entonces, Wow.
Y los monstruos como el chupacabras, bueno, de esos había un montón también en el siglo XVI y XVII, son maravillosos, así se van componiendo de diferentes partes. Por ejemplo, hay una, hay un gigante en Jaén que lo ves en el grabado y se ven tan chiquitas las casas como sus pies, ¿no? Y que tenía 3 estrellas pintadas y cada una de esas simboliza algo, quiere decir otras cosas. Por lo regular son mensajes divinos. Oye, Claudia, y en el caso, porque para las fake news, lo que llamamos fake news actualmente, hay muchas veces una intención política, ¿no? De usar el miedo como una manera de control social. Para los textos que tú trabajaste, ¿crees que sea algo parecido también? Sí, de hecho hay trabajos sobre el tema, además del mío, ¿no? Precisamente los prodigios se utilizaban para manipular a las poblaciones, ¿no? Para manejarles ciertas ideologías. Por ejemplo, el caso más conocido es el de la Contrarreforma, ¿no? En España, por ejemplo, cuando fue el movimiento de la Reforma, pues se soltaron los pliegos de cordura, todo lo que da sobre prodigios. Así de que habían aparecido tres eclipses, tres niños, por ejemplo, monstruosos, etcétera, ¿no? A cada uno de los niños había hablado de tal cosa, para defender un poco la religión contra el movimiento reformista, ¿no? Y eso era una manipulación por parte de las autoridades religiosas para poder, pues, transmitir el mensaje de que si tú te ibas al otro lado, que si tú te volvías reformista, entonces probablemente ibas a ser castigado terriblemente. También muchísimas historias de castigos sobrenaturales. Y por el otro lado, también políticamente, en efecto, el rey se veía beneficiado por este tipo de pliegos, porque mantenían al pueblo tranquilito, ¿no? Entonces, sí, hasta en eso se repite la manera en la que las fake news sirven para poder manipular conciencias, ¿no? Ay, muchas. Vaya, vaya, no ha cambiado mucho desde hace 4 siglos. Para nada. De hecho, es muy divertido porque sí ves, ¿no? Y de pronto sí la gente te dice, no inventes, ya se va a acabar el mundo, ya van a llegar los extraterrestres. Y tú así como, no, hombre, vienen llegando desde el siglo XVI, nada más que con diferentes formas. Ahora se llaman extraterrestres, antes eran eso, ¿no? Arcángeles celestiales y demás, pero vaya. O sea, la Claro. respuesta sigue siendo más o menos similar. Muy bien. Oye, pues está muy interesante. A lo mejor te vamos a pedir pronto que hables ya exclusivamente de lo que hiciste de tu trabajo de tesis. Pero para entrar ahorita al tema de la Inquisición, ¿por qué no nos platicas un poco, para quienes no lo sepan, qué es la Inquisición, cuál era su función y por qué tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros? Pues el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, era un organismo que trataba de mantener la religión, ¿no? O sea, de defender a la religión por parte, pues, no sé, de la Iglesia Católica, y por supuesto se ceñía a un grupo, pues, de prácticas, un grupo también de leyes que permitía eso, observar a la gente, ¿no? De las poblaciones, y que permitía que cualquier cosa que se saliera del organismo, de las reglas del organismo, fuera analizada y fuera, por supuesto, digamos, corregida, ¿no? Las correcciones, en principio, pues eran llevadas a cabo por los organismos más civiles, o sea, el castigo ya tal cual, pues era entre la iglesia, pero sobre todo por, pues, las autoridades. Pero la Inquisición era quien decía, ¿no? Después de analizar todos los casos, quién ameritaba castigo y quién no. Eso era la Inquisición. Y bueno, quienes llevaban la Inquisición era una orden explícita, ¿no? Que eran los canes, así se les llamaba, ¿no? Los canes de Dios, los dominicos. Y ellos eran quienes eran los encargados de llevar estas prácticas. Y era un organismo muy bien organizado. Llevaba a cabo un montón pues, de prácticas para poder cuidar que todo fuera, pues, bastante serio, ¿no? Bastante formal, ¿no? Tenían los vigilantes, tenían a los oidores, tenían un fiscal que defendía a los acusados,
tenía quien evaluaba los casos. También, por ejemplo, la Inquisición se encargaba de analizar todo lo que se leía en la época, qué era lo que realmente debía de ser aceptado o no, y cuándo los libros se salían de la norma, ¿no? También. Entonces, la Inquisición juega un papel importantísimo en las diferentes colonias y en España, ¿no? Porque por supuesto que ellos fueron los que censuraron muchas de las obras literarias de la época, fueron los que censuraron lo que llegaba a México, y también por supuesto eran los que decían lo que se debía creer, lo que se debía de hacer, y si no se, pues no se acataban estas reglas, entonces sí corrían el peligro de perderse, pues, o bien de ser castigados, ¿no? Las personas, los organismos, etcétera. De eso se trata la Inquisición, a grandes rasgos. Sí. Podríamos entendernos mucho más, pero más o menos por ahí va. Oye, pero me parece que lo que comentas tú respecto al papel que tuvo la Inquisición en cuanto a la censura literaria, ¿no? Sabemos Ujú. que hemos perdido algunas cosas de la literatura que pues ya no se podrán recuperar tal vez, pasajes en algunos casos, obras en otras, pero es paradójico que también gracias a la Inquisición conocemos ahora otros textos, ¿no? Que son los que tú trabajas. Exacto. Digamos que la Inquisición fue o es nuestro gran archivo de etnología, de etnografía, porque recogieron todo tipo de materiales que provenían de la oralidad, ¿no? Recogieron también todo tipo de documentos que podríamos calificar ahora de populares, ¿no? Los recogían y por supuesto los analizaban y se quedaron en los oficios porque eran muy detallistas para tomar nota, ¿no? Entonces encontramos dentro de la Inquisición, esto es un proyecto que inició con Mariana Macera, pero que ya habían trabajado varios investigadores. Yo lo trabajé más con Mariana Macera. Encontramos leyendas, cuentos, encontramos muchas creencias, encontramos conjuros, encontramos maldiciones, prácticas mágicas para poder conseguir cosas. Bueno, una gran cantidad de textos provenientes de la oralidad y que no tendríamos a la mano si no fuera por los archivos inquisitoriales. Entonces, ahí puedes ver la riqueza cultural que había en la Nueva España, por ejemplo, ya yendo no solo a la Nueva España, y que por supuesto que no podríamos conocer si no fuera por estos archivos, ¿no? Entonces, el archivo de la Inquisición es básico para hacer estudios de tradición oral en la Nueva España. De otra manera, no. Imagínate cómo lo conseguimos, ¿no? Y ellos lo recibían, lo escuchaban y lo transcribían así letra por letra, ¿no? En ocasiones incluso. Entonces eso es paradójico que tengamos todos esos conjuros, que son algunos de ellos sumamente así blasfemos y demás, y ahí los tenemos registrados con detalle, ¿no? Hasta creo que había cierto gustillo por parte de ellos. Y otras personas que también los recogían eran otros religiosos, ¿no? Que recogían otro tipo de tradiciones, pero eso ya es otro tema. En general, la censura finalmente tiene esta doble cara cuando se guardan los registros, ¿no? Que pueden ser estudiados después. Oye, a mí me da la sensación desde hace mucho que es un material que hemos nosotros como investigadores pues desperdiciado un poco, que bueno, ustedes no, tú estás estudiándolos directamente, pero yo considero que ya desde un punto de vista más general, la academia, en México por lo menos, sí desperdiciamos un poco ese material. Recuerdo, por ejemplo, voy a hacer un poquito de historia o de prehistoria tal vez. Cuando yo estaba en la licenciatura, estaban trabajando, yo iba por otras cuestiones laborales también al Archivo General de la Nación y estaba trabajando en aquel momento el equipo de María Águeda Méndez para el Colegio de Ujú. México haciendo el catálogo de textos marginados novohispanos, que es una maravilla. O sea, la verdad es que ese libro es una joya, ese catálogo es una joya y siento yo que, pues que está muy desperdiciado. Yo no sé si lo estamos aprovechando como se debe. ¿Qué podríamos trabajar en lo que tú hiciste con Mariana Macera y en ese catálogo de textos marginados novohispanos?
¿qué se podría trabajar nosotros o pensemos los estudiantes de literatura que se están acercando un poco a la disciplina, que están tal vez formándose y que pueden estar pensando en temas para su tesis de licenciatura? ¿Qué se podría trabajar ahí? Sí, fíjate, ese catálogo es maravilloso. A mí me encanta, es un bloquezote así, y la verdad es que además está muy bien el índice, ¿no? Tienes hasta por género el estudio y demás, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, nosotros nos basamos mucho en el catálogo de María Guerra Méndez para poder empezar a ir al archivo. Y después ya en el archivo hojeábamos todos los documentos que también son pues tamaño folio, que son enormes, son preciosos. Alguna vez yo les platicaré lo que soñé alguna vez en torno a ellos, pero sí, podríamos trabajar, bueno, todos los géneros tradicionales, o sea, podemos hacer un estudio desde la lingüística, como se ha hecho, pero también desde los géneros de la tradición oral, incluso el discurso a nivel testimonial lo podríamos abordar también como prácticas, ¿no? Prácticas que se desarrollan y que de alguna manera pues nos permiten ver cómo se genera la cotidianidad en la época. Podríamos trabajar temáticas, ¿no? Por ejemplo, pues ya hay muy buenos estudios sobre el diablo en la Nueva España que toman en cuenta esto, precisamente los documentos inquisitoriales, muy buenos estudios sobre los fantasmas que también trabajan los documentos inquisitoriales, sobre brujas, sobre duendes, sobre, en fin, varios temas, ¿no? Yo estoy hablando desde mi perspectiva, que es de tradición sobrenatural, pero bien, se puede hablar de pícaros, de cuestiones más sociales, de mujeres, por supuesto también de oficios, etcétera, ¿no? Porque también lo que tenemos ahí, además de obviamente un testimonio oral, pues tenemos creencias, tenemos refranes, tenemos una buena cantidad de textos que nos permiten ver lo que es la sociedad de la época, ¿no? Entonces, puedes abordar desde muchas perspectivas los estudios tradicionales. Ahora mismo, pues sí, hay muy buenos estudios como el de Araceli Campos, de los conjuros en la Nueva España. Hace poquitito, una alumna aquí en el Colegio de San Luis hizo su tesis sobre los conjuros amorosos en el siglo XVI y salió precioso y encontró muchos más conjuros que ya, pues suman, ¿no? A la cantidad de conjuros que ya se han hecho. Y bueno, él se quedó con ganas de hacer incluso más cosas sobre el tema y sobre todo sobre los personajes que se utilizan en los conjuros, ¿no? Por ejemplo, están los diablos de la carnicería, los diablos de la calle, los diablos de tal, Santa Marta, ¿no? Que es la Santa Marta la mala, que suele usarse mucho para conjurar y para amarrar a los hombres. En fin, o sea, también hay conjuros dirigidos a las estrellas, etcétera, ¿no? A los santos. A él le interesaba mucho como personaje analizar este tipo de conjuros para lograr un objetivo, ¿no? No son para nada santos, pero pues se acude a los personajes santos un poco para poder lograr los objetivos de las personas, ¿no? Entonces, sí, o sea, temas hay muchísimos. Y sí, como dices, ¿no? Yo creo que hace falta más trabajo sobre cada uno de estos temas porque, digamos, ahí tenemos una fuente riquísima y sí, no está muy bien desarrollada. Incluso desde las lenguas indígenas, fíjate, para quienes trabajen y conozcan las lenguas indígenas, encontramos muchísimas cosas transcritas ahí, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos llegamos a encontrar varios conjuros en náhuatl que nos costó muchísimo trabajo traducir. De hecho, nos ayudó en aquella época Patrick Johansson Ah, para poder traducir los conjuros en náhuatl, porque imposible, ¿no? Y bueno, este sincretismo ya se nota, ¿no? Porque tenemos en efecto un sincretismo muy grande en la Nueva España. Tenemos los grupos indígenas, los grupos españoles, los grupos afroamericanos, los mestizos, que ya se estaba volviendo un grupo fuerte. Y cada uno de ellos trae sus creencias, cada uno de ellos trae su oralidad, cada uno de ellos pues está tratando de comunicar también a partir de esas formas, ¿no? Entonces, pues sí, si alguien quiere hacerlo desde la perspectiva de lo indígena, pues ahí yo creo que todavía no se ha agotado el tema. Y desde lo afroamericano yo veo que últimamente hay muchos más estudios, ¿no? Pero no sí, sé qué tanto se ha hecho desde la literatura hacia lo afroamericano.
Y ahí sí haría falta mucho más trabajo, ¿no? Ujú. Claro, porque el componente histórico yo creo que también ha estado un tanto olvidado en los estudios actuales, pensando en la tercera raíz, ¿no? De México, que es la raíz afro. Sí hay cuestiones históricas, de hecho en el Instituto Mora hay como estudios que tienen que ver con eso, pero yo creo que igual son estudios que apenas empiezan, que apenas van abriendo camino y les hace falta todavía mucho más. Y la otra cuestión es que generalmente se le da peso a la cuestión costumbrista, lo económico, y no se le da tanto peso a la tradición literaria, ¿no? Eso también hay que mencionarlo. Los estudios literarios históricos son un poco más pequeños, por decirlo así, o escasos que los otros que tienen que ver con la economía o con la industria de aquel momento, Ujú. etcétera. Sí, no, vaya, ya lo que he descubierto en realidad, lo que descubrí a partir de trabajar con Mariana en el proyecto es, finalmente no puedes trabajar la época sin tomar en cuenta todos los elementos que hay alrededor, ¿no? O sea, tiene Sí, que ser bien interdisciplinaria tu visión, porque si no, entonces te pierdes algo, como bien dices, ¿no? O sea, pierdes elementos, pues que tienen que ver, o sea, en efecto, con el imaginario, pero que de alguna manera también impactan en lo económico. O sea, incluso esos estudios muy especializados de la economía, a veces, si tuvieran ese plus, tendrían una visión más amplia, ¿no? Por ejemplo, pues hablemos eso, de cuánto, ahorita hablando de fake news, ¿no? ¿Cuánto le entraba a los que publicaban sí. precisamente por hacer fake news, ¿no? Por supuesto que eran súper, súper populares, entonces claro que entraba mucho más dinero, ¿no? Y, por ejemplo, si trabajas en efecto lo que estudiaban los textos, los documentos que entraban a la Inquisición para poderlos evaluar y censurar, ahí mucha gente también ha trabajado mucho esto, ¿no? De que en efecto, pues, la censura provocó ciertos problemas a la industria editorial, ¿no? Hasta qué punto también eso provocó que ellos sacaran otro tipo de documentos, e incluso pues ellos se fueran más por otra vertiente, ¿no? Como lo popular. Y ese tipo de cosas creo que son necesarias cuando haces estudios sobre la Inquisición. Incluso, pues, yo creo que ya casi todos los investigadores lo toman en cuenta. Yo diría incluso los que trabajan literatura culta, también tienen que tomar en cuenta lo que está ocurriendo en lo popular para poder verificar en efecto por qué se producía tal o cual corriente, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, la cuestión también es esto de la vinculación, que afortunadamente en los últimos años en la academia ya hay más eco, ¿no? Hay más énfasis en esto de los equipos de investigación multidisciplinarios, transdisciplinarios, o incluso las perspectivas, ¿no? Que se dan en algunos posgrados. Pero digamos que ahí va caminando lento, porque también, por ejemplo, nada más este vínculo, ¿no? Que Marco y yo de pronto dijimos, ay, sí, las fake news, o sea, tatarabuelos de las fake news, los orígenes, lo no sé, de las fake news. Y en la actualidad todo está tan desvinculado de la historia que parecen puros inventos nuevos, puras cosas nuevas y no es cierto. Y ahí también hemos estado como revisando, ¿no? En algunos otros programas donde hablábamos acerca de las leyendas y cómo se manifiestan en la actualidad, ¿no? Las leyendas urbanas y demás. Se repiten muchos tópicos, se repiten motivos. Hay una reformulación, pero no está desvinculado, no es algo que surja por generación espontánea, ¿no? Ujú. No, no, todo tiene una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí tratamos de cubrir cuando hacemos revisión de la literatura tradicional con nuestros grupos nuevos, y pues que vean, ¿no? Que esto viene muchas de las cosas que se cuentan son conocidas en la Edad Media, no más que un poquito adaptadas, ¿no? En los siglos de oro, en la Nueva España, ¿no? Volvemos a encontrar esos motivos que podrían parecer novedades, ¿no? Actualmente, y para nada, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, de pronto, cuando hacen pactos con el diablo, a los chicos les interesa también, o les interesaría saber qué pactos con el diablo hay desde Como qué pactos se siglos pueden atrás, hacer. ¿no? O sea, ahora cambian digamos, el fin, ¿no? Ahora, por ejemplo, piden camionetas, piden casotas, etcétera. Se pedía pues, una humilde cacerola de oro, ¿no? Nada más. Sí.
Oye, Claudia, pero a ver, yo soy muy curioso, la verdad. Entonces, o para entrar más bien ya al tema de estas historias que encontramos en la Inquisición, ¿por qué no nos platicas tu sueño primero? Cuéntanos tu sueño y luego y eso da entrada a las demás historias.